Todos sabemos que Internet es un mundo donde siempre hay división de opiniones. Generalmente suele haber bandos minoritarios también, como en el mundo real ocurre, pero casi siempre el mayor ruido que hace la gente en Internet y en el mundo real suelen ser los dos bandos mayoritarios, que por supuesto están en oposición entre sí y son los que más chillan, gritan y siempre están enfrentados los unos con los otros. Esta semana, precisamente en Internet, me topé con una división más de entre todas las que existen dentro del mundo de Internet. Y estaba yo aquí preparando un poco la reflexión de esta mañana que quería traeros y me encontré, como digo, con esta división. Concretamente se trata de una cita, de una frase que algunos dicen que fue pronunciada por Al Pacino. Creo que la gran mayoría conocerá a Al Pacino, por lo menos del Padrino, probablemente. Pero otros dicen que la dijo Homer Simpson. Entonces es como... La división ahí está, ¿no? Luchando. Pero concretamente yo no he logrado encontrar de quién verdaderamente es la frase. Me quiere sonar que era de Al Pacino, pero no me acuerdo. La frase, que la quiero compartir con vosotros, dice lo siguiente. Le pedí a Dios una bicicleta, pero como sé que él no funciona así, robé una y le pedí perdón. También hay otra cita, otra frase por ahí, que esto ya es de un poeta alemán del siglo XIX, del romanticismo, un poeta alemán, se llamaba Heinrich Heine, y él dijo, antes de su muerte se dice, que la pronunció, Dios me perdonará, es su oficio. No podemos negar que Dios es perdonador, porque cuando leemos la Biblia, cuando leemos las Escrituras, evidentemente vemos que Él mismo ha dicho que Él es perdonador. Pero mi pregunta es si realmente es cierta esta imagen de que Dios ofrece un perdón rápido y de usar y tirar. Quizás parece fácil pensar que si Dios es bueno, entonces a Él no le debe costar absolutamente nada perdonar. Pero realmente la Biblia no nos dice eso. No es que a Dios le cueste perdonar porque le falten ganas o porque sea como nosotros, que guarda rencor en su corazón, sino porque perdonar para Dios supone un gran coste de medios, por así decirlo, que tiene que llevar a cabo para lograr efectivamente el perdón de nuestra vida. Por eso la pregunta que yo he querido poner como título de este sermón esta mañana parece fácil, de buenas a primeras, pero vamos a estar meditando en nuestro texto de que no. ¿Cómo puede ser Dios justo y salvarnos? De buenas a primeras parece una pregunta fácil, parece una pregunta que, bueno, pues más o menos podríamos darle una respuesta sencilla. Hoy vamos a comprender que no es tan sencillo, aunque para Dios todo es posible. Por tanto, iremos meditando en ello, como digo, pero ahora vamos a leer en primer lugar el texto que está allí, en el capítulo 3 de la carta a los Romanos. Y vamos a comenzar desde el 21 hasta el final, hasta el 31. Fijaos lo que dice la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hasta ahí vamos a leer esta mañana en la palabra de Dios y vamos a meditar respecto a qué significa todo esto. De hecho, diríamos que este capítulo va a ser
el final de todo lo que Pablo ha venido diciéndonos hasta ahora acerca del ser humano, da igual que fueran judíos o gentiles, todos estamos igual. Y este va a ser ya la bisagra que va a dar entrada, va a ser el trampolín a la fe, a la justificación por la fe, que también es el título no del sermón, sino de la serie entera, Justificados por la fe. Pero quería poneros por aquí el primer punto en el que vamos a estar meditando esta mañana, que lo he querido titular Prohibido entrar. ¿Quién no ha hecho cuando era adolescente algún tipo de cartel o etiqueta de estas que se cuelgan en el pomo de la puerta de su habitación para que pusiera no molestar o no entrar? Claro, puede que incluso algunos de nosotros sigamos haciéndolo de adultos, aunque ahora sea por otros motivos, como que no nos molesten si estamos haciendo algo importante, pero nuestro cuarto en ese momento se tiene que convertir para nosotros como en un santuario donde no queremos que nadie entre, que nadie nos moleste, que nadie incomode, que nadie interrumpa. Algunos de nosotros, si no todos, hemos hecho alguna vez eso. Dios, por supuesto, no tiene nada que ver con nuestras propias motivaciones respecto a esto de prohibir entrar a su cuarto. Pero es cierto que Dios también ha prohibido la entrada. Y ha prohibido la entrada a un lugar muy concreto, según nos dice Pablo en esta carta. Concretamente, a su propia gloria. Estamos destituidos, dice concretamente la Escritura en este texto. Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de un concepto, de un término que es complicadísimo de explicar, de expresar, de entender, porque la gloria de Dios engloba tantas cosas que no sé si existe una sola palabra. Realmente la palabra es gloria, pero ¿cómo podemos saber qué es eso? Bueno, cuando hablamos de la gloria de Dios o en la Escritura vemos que se habla de la gloria de Dios, se habla de su majestad, se habla de su grandeza, se habla de su luz, de su belleza, de su pureza, de su santidad, de su presencia, de la alabanza que se merece por ser quien es Él. Todo eso podría decirse que es su gloria. Pero ¿quién ha visto cara a cara a Dios para poder explicarnos su gloria? Realmente ninguno de nosotros. Y quienes lo han visto en las Escrituras nunca la han visto 100% en toda su plenitud, porque todos sabían que morirían en ese momento. En el momento en que Dios muestra siempre su gloria a todos los hombres en las Escrituras, lo hace de una forma como velada, como un poco más suave, si se puede decir así, para que no mueran. Pero es verdad que tenemos por ahí, en un capítulo que a mí me encanta en la Biblia, el capítulo 1 del Evangelio de Juan, que no hace falta que lo busquéis, un detalle muy importante, porque Juan está hablando de Jesús y dice que Él es aquel en quien vimos su gloria. Gloria, dice, como del unigénito del Padre. Y luego continúa un poquito más adelante y dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan sabía las Escrituras, evidentemente él sabía que, oye, había habido hombres que habían visto a Dios. Entonces, ¿por qué él dice que a nadie vio a Dios jamás? Porque evidentemente nadie vio a Dios como Jesús lo ha visto en plenitud, en toda su gloria. Pero nos dice que Jesús ha venido a mostrarnos la gloria de Dios y a Él lo hemos podido ver. Evidentemente nosotros no lo hemos podido ver con nuestros ojos de la cara, pero por la fe somos capaces de contemplar a ese Jesús al que en las Escrituras leemos, amamos, y como dice, si no recuerdo mal, el apóstol Pedro, a Él le amamos sin haberlo visto y estamos esperando a que Él se presente. Pero como decimos entonces, Dios nos ha prohibido la entrada a su presencia. De hecho, más que eso, porque la Escritura, el texto aquí que hemos leído, dice que estamos destituidos. Por usar un sinónimo, para que lo entendamos mejor, es que estamos excluidos de acceder a esa presencia gloriosa de Dios. ¿Pero por qué? Esto es como una respuesta de escuela dominical, por nuestro propio pecado. Cuando éramos adolescentes, o quizás si alguno de vosotros seguís haciéndolo ahora que sois adultos, prohibíamos la entrada a nuestra habitación. ¿Por qué motivo era? Era porque no queríamos que nos molestasen. Estábamos pensando en mi propia paz, en mi propio lugar de tranquilidad y déjame en paz ver mi serie, mi película o lo que sea. Con Dios es diferente, porque Dios no ha prohibido la entrada a su presencia por un capricho personal.
Él realmente no es que diga, bueno, dejarme tranquilo en mi propia esfera de felicidad infinita, dejadme en paz, no quiero que estéis aquí. Sino que lo que prohíbe la entrada es nuestra mancha, es nuestro pecado, es nuestro problema, es nuestra culpa lo que nos prohíbe entrar ahí. Su luz, su belleza, su majestad, o en una palabra, su gloria, es tan espectacular, es tan radiante, que si nosotros entrásemos, moriríamos. O sea, seríamos evaporados, fulminados, o sea, no habría posibilidad, es que no podríamos, ni aunque quisiésemos. Aunque quisiéramos saltarnos la prohibición, si es que se pudiera, moriríamos al instante. Y yo sé que esto es difícil de imaginar, es difícil de pensar, es difícil hasta de creer, pero estoy insistiendo en esto de la gloria de Dios porque creo que una comprensión adecuada de quién es Dios y de su gloria nos puede ayudar a apreciar más el Evangelio. Lo que significa que Jesús haya venido a mostrarnos la gloria de Dios. Y a mucho más, que ahora lo vamos a estar reflexionando. Pero por lo pronto, lo que más atrás se nos dijo en este capítulo 3, ¿qué fue? Por las obras de la ley, nadie será justificado. Es decir, nadie puede ponerse a cuentas con Dios. Ahora se añade otra cosa más. Y encima lo que se añade es como para sentirnos más miserables todavía, porque nos dice, se te ha expulsado de la presencia de Dios y no tienes posibilidad por ti mismo de poder volver a entrar a esa gloria. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí cuando nos quiere decir que estamos destituidos de la gloria de Dios y dice, por cuanto todos pecaron, no hay ni uno solo que esté libre de eso. Y más atrás dice, por las obras de la ley nadie será justificado. Más aún atrás en el sermón anterior que vimos, no hay justo. Esto es lo primero que me gustaría meditar con vosotros esta mañana, saber que es esta la condición en la que nos encontramos y que la prohibición de Dios se debe a nuestro estado, a nuestra mancha, a nuestro pecado. Pero lo segundo en lo que quería dedicar bastante más tiempo es en esto que he llamado la gran sustitución. Y aquí os pido que, aparte de toda vuestra atención, me dejéis explayarme porque es uno de mis temas favoritos de toda la Biblia y de todas las Escrituras. Y ahora lo explicaré. Pablo, vimos en el sermón anterior que estuvimos viendo sobre que no había ningún justo, precisamente eso, dice, no hay justo, ni aun uno. Pero luego vimos que si le dábamos un poco la vuelta a aquello que él había dicho, o si lo mirábamos en amplitud, resulta que sí hay un justo. De hecho, solo hay un justo. Y ese es Jesús, ¿verdad? Y como hemos leído antes en el Evangelio de Juan, o la frase que os he dicho del Evangelio de Juan, nos damos cuenta de que Jesús comparte la misma gloria que tiene Dios. ¿Por qué? Porque eternamente Él ha estado junto a su Padre. Él es el mismo Dios que se nos muestra en el Padre y en el Espíritu, cada uno con su persona diferente, ¿verdad? La Trinidad. Pero Él es el mismo Dios. De hecho, en la oración final que hace en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, si algunos de vosotros sois como yo, que os gusta escuchar o leer oraciones de personas, de hombres, el de la Biblia o lo que sea, porque quiero saber cómo oraban, el mejor capítulo para ver una oración asombrosa es Juan 17, porque encima es la del Señor. Y allí él, cuando está orando, la oración sacerdotal la llaman, le pide al Padre lo siguiente. Le dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él está orando delante de sus discípulos están oyendo, y él está mostrando que primero está pidiendo, realmente quiero volver a esa gloria, aunque antes vendrá la cruz. ¿Pero por qué estoy diciendo todo esto? Porque Jesús, en su oración, no solo le pide al Padre que Él quiere volver a la gloria que tenía, sino que además dice lo siguiente, Padre, aquellos que me has dado, los suyos, sus discípulos, como podríamos ser incluso nosotros también, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Pero para qué? Dice, para que vean mi gloria que me has dado. Jesús no solo está pidiendo que Él quiere volver a su gloria, Él está pidiendo que los suyos estén en su gloria para que la vean.
El apóstol Pablo, en la misma carta de Romanos, un poquito más adelante, lo veremos en capítulos siguientes, ¿verdad?, dirá lo siguiente acerca de Jesucristo. Dice que es por medio de Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, dice, en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria de Dios, para los que creemos, es una esperanza, porque la esperanza que tenemos es que la vamos a ver. O sea, y si la vamos a ver, significa que vamos a estar ahí, que vamos a compartir esa gloria con Él. Para poner otro ejemplo más, también del apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, le dice a los tesalonicenses que él da gracias a Dios respecto a ellos, a esa iglesia, porque Dios les había escogido para salvación, les había llamado por medio del Evangelio, ¿para qué? Dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Yo espero que ya estéis entendiendo las conexiones que estoy haciendo, pero si no lo entendéis, porque a lo mejor yo me entiendo en mi mente, claro, y es muy difícil explicarlo, os lo diré. Nosotros estamos excluidos de la gloria de Dios, es lo que acabamos de leer. Solo Jesús puede estar, y de hecho está, en la gloria de Dios. Dios quiere que entremos en su gloria, y para ello nos ha dado el Evangelio. La conexión creo que está hecha. Estoy destituido de su gloria, pero Él quiere que esté en su gloria. Y me ha dado la forma de que pueda entrar a su gloria, que es a través del Evangelio de Jesús. Pero ¿cuál es el meollo de este asunto? O sea, ¿cuál es la carne, la sustancia de todo esto? Lo voy a explicar, pero me quiero concentrar en dos versículos en concreto de este texto. En el versículo 24 y en el versículo 25 de este capítulo 3. El pastor del siglo XX, que de hecho murió en 2011, anglicano, John Stott se llamaba, tiene un libro que se titula La cruz de Cristo. Es un libro gordo, de teología profunda, pero está escrito de una manera bastante comprensible. Entonces, os lo recomiendo, si queréis leerlo, es un libro muy bueno. Es decir, lo tenéis que pillar con ganas, eso sí, con tranquilidad. A lo mejor no tenéis que hacer como yo, que lo leo para dormirme. No porque me duerma, sino porque me gusta leer eso por la noche. Pero bueno, buen libro, ¿eh? Y allí, en ese libro de la cruz de Cristo, él está explicando el significado de la cruz en toda su extensión, ¿no? Todo lo que implica, todo lo que abarca. Pero hay un capítulo que a mí me gusta muchísimo, que precisamente se llama la sustitución. Si mal no recuerdo, creo que se llama así, la sustitución. Y este tema, esta doctrina de la sustitución, ha sido una doctrina que hasta el día de hoy ha hecho que haya muchos debates muy acalorados y difíciles de entender, de tratar, y probablemente sea de esos muchos debates que seguirá así hasta el día de la eternidad. Porque el tema de la sustitución es una doctrina que es verdad que en la Reforma Protestante del siglo XVI los reformadores la pensaron mucho, le dieron muchas vueltas. Fue como central en la doctrina. No es una doctrina solo del siglo XVI, viene de mucho antes. Lo que pasa es que los reformadores la recuperaron con toda su fuerza, con toda su plenitud, ¿no? Y la verdad, le debemos mucho a la herencia que ellos nos han dado. Esta doctrina, que personalmente yo la sostengo y es para mí mi ancla para yo entender realmente lo que Jesús ha hecho por mí, viene a decir lo siguiente. En la cruz, de manera más especial, aunque durante toda la vida, pero especialmente en la cruz, Jesús tomó nuestro lugar, recibiendo las consecuencias y el castigo que suponía que era para nosotros, siendo tratado como si Él hubiera sido pecador, para que por medio de la fe en Él, nosotros recibamos el trato que en verdad se merece Él, es decir, la gloria. Es decir, es como un intercambio. Él en la cruz está padeciendo lo que yo me merezco, para darme lo que Él se merece. Y este intercambio, glorioso intercambio, parece ser que así lo llamó Lutero, es lo que realmente es el centro del Evangelio y de la doctrina que estamos enseñando y creyendo cada día. Stott, en su libro, dice que la sustitución es el tema crucial de la cruz, pero que en el Nuevo Testamento se refleja en varias imágenes. En este texto que estamos leyendo, los versículos 24 y 25, hay 3 imágenes de las 4 que John Stott utiliza.
Os explico cuál es la que no aparece aquí para que lo sepáis. La imagen de la reconciliación. La imagen de la reconciliación es una imagen familiar, en la que hay un padre, hay unos hijos que están peleados o que están separados, y entonces Jesús ha venido para reconciliarnos, a los hijos con los padres. Esa sería la imagen de la reconciliación. Esa no viene aquí en nuestro texto, pero quería decírosla para que la sepáis. Ahora, la primera imagen que aparece en nuestro texto es una palabra un poco rara que a lo mejor, si no leéis Reina Valera, puede que a lo mejor sea un poco más complicado entender, pero es la imagen de la redención. La palabra de la redención, el término, viene del mundo comercial, del mundo de las transacciones. Y concretamente la redención era pagar un precio en rescate de un esclavo. Cuando alguien pagaba por el precio de un esclavo, lo estaba redimiendo, lo estaba rescatando. En este sentido, cuando hablamos de Jesús como sustituto nuestro en el tema de la redención, lo que queremos decir es que Él ha tomado nuestro lugar en este aspecto. Él, en primer lugar, ha pagado lo que supone salvarnos y rescatarnos de nuestra esclavitud. ¿Cómo? Por su propia sangre. Pero además, no solo ha pagado, sino que se ha hecho un esclavo. Se ha puesto en nuestro lugar como esclavo. Se ha puesto como un siervo, dice Filipenses. Viene como hombre y además como hombre se hace siervo. Y no solo eso, si recordáis, Jesús es vendido por el precio de un esclavo. Cuando Judas lo entrega y aquellos ancianos y fariseos le dan dinero, le dan 30 piezas de plata, que era el precio del esclavo. Por tanto, él se coloca en el mismo lugar como esclavo, para que nosotros seamos rescatados de la esclavitud. ¿De qué esclavitud? Del pecado, del diablo, en fin, de todas esas cosas de las que estamos profundamente forzados y tiranizados por otro. La segunda imagen es la propiciación. Habla aquí nuestro texto. 24-25 utiliza redención, propiciación y justificación. La propiciación es una imagen que está asignada a todo lo que tiene que ver con el ritual de los sacrificios, del culto, del Antiguo Testamento, ¿no? En la antigüedad, en las religiones, ahora no estoy hablando de la religión judía, estoy hablando de las religiones paganas, este concepto de la propiciación también existía. Básicamente consistía en que el ser humano intentaba apaciguar la ira del dios que fuese, o de los dioses que fuesen. ¿Cómo? Haciendo un sacrificio. El sacrificio podía ser de un animal o humano. Podían sacrificar a un humano para que la ira del dios de turno se apaciguase. En la Biblia, sin embargo, encontramos algunos conceptos similares, pero hay una enorme diferencia que os quiero explicar. ¿Qué conceptos similares encontramos? La ira. Dios también tiene ira. Y no solo eso, está sobre nosotros esa ira, en tanto que estamos en pecado y destituidos de su gloria. Y también vemos que la ira de Dios se apacigua y se calma. Sin embargo, no funciona de la misma manera el tema de la propiciación. Esto de la propiciación, si alguno lo queréis leer, no lo vamos a leer ahora, tenéis que iros hasta el libro de Levítico, ese libro que a veces leemos y decimos, yo no sé qué puedo sacar de aquí. Pero en el capítulo 16, concretamente, se nos habla de quizá el sacrificio más importante que había, el día de la expiación. Ese día había un sacrificio por el cual se expiaba, para que entendáis la palabra expiación, es como que se quitaba, se removía el pecado de los hombres, de todo el pueblo. ¿Cómo? A través de dos animales en concreto. Había un macho cabrío y había un becerro. Uno de ellos, si mal no recuerdo, creo que era el becerro, el sacerdote o el sumo sacerdote ponía la mano sobre él, confesaba pues los pecados, lo que fuese. Lo que no recuerdo, creo que era el del propio sacerdote. Esto me baila un poco porque hay muchas cosas aquí. Y entonces ese lo mandaban al desierto. Pero luego al macho cabrío hacían exactamente lo mismo, era como si los pecados del pueblo estuvieran sobre otra vida. Lo sacrificaban. Y el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar hasta el lugar santísimo, que era esa parte del templo y del tabernáculo que solo podía entrar el sumo sacerdote, tomaba la sangre de ese sacrificio y la derramaba en un mueble que se llamaba el propiciatorio, que estaba encima del arca. No sé si recordáis, había un arca, dentro estaban pues las tablas de la ley, la vara de Aarón, todo eso, y encima la tapa el propiciatorio, con unos querubines, decorado y todo eso, y había como un recipiente, podemos decir,
donde se echaba la sangre. ¿Eso qué significaba? Eso significaba que a través de la sangre de esa otra vida, que en sustitución tuya había pagado, expiaba, quitaba los pecados, los perdonaba, o Dios pasaba por alto, ¿verdad? Esos pecados. Pero cuando vamos al libro de Hebreos, ya en el Nuevo Testamento, el autor nos dice, esto no expía los pecados realmente. Esta sangre, estos sacrificios no quitan los pecados. Entonces, pues evidentemente aquellos sacrificios no eran sino una prefiguración. Eran un tipo de un mayor sacrificio y una mayor sangre que iba a venir. Y claro, si tengo que decir de quién, evidentemente de Jesús. Jesús está en toda su plenitud cumpliendo el día de la expiación. Él es ese sacrificio sobre quien se ponen nuestros pecados y muere en nuestro lugar como si Él mereciese eso, recibiendo ese castigo. Es por eso que Él también nos sustituye en la propiciación. Y no solo eso, ¿qué consigue la propiciación? Consigue que la ira de Dios desaparezca de sobre nuestras cabezas. Porque la sufre Él, porque Él sufre el castigo. Como dice Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero en este caso, si te fijas, la propiciación no la está haciendo un ser humano para intentar apaciguar a Dios. La está haciendo Dios mismo consigo mismo. O sea, Él está asumiendo sobre sí mismo esa condena, ese castigo. Él se está apaciguando en todo caso a sí mismo. Y eso es la diferencia entre la propiciación entendida de otras religiones y del cristianismo, que es Dios mismo asumiendo ese lugar, es Dios mismo sufriendo esto. Y eso para mí es asombroso, eso para mí es incomprensible, pero siento que no puedo comprenderlo de otra manera, porque si Jesús no ha sufrido en mi lugar lo que yo me merezco, eso significa que Él no ha sustituido mi vida, entonces. Y si Él no ha sustituido mi vida, eso significa que yo todavía estoy en problemas. Y creo que no es así. Creo que la Escritura claramente me habla de que Jesús lo ha cumplido todo por mí. Quería hablaros de la tercera imagen, y por eso lo he dejado para un último punto, porque es el de la justificación. La justificación proviene de otro contexto. Proviene del contexto legal, de los juicios. La justificación, incluso a día de hoy, significa lo siguiente: declarar a alguien como justo. Y yo quiero resaltar esta palabra, declarar a alguien como justo. Porque, por ejemplo, en la teología católica, en la religión católica, la justificación por la fe se entiende de una manera diferente a como la entendemos nosotros. Los teólogos católicos entienden que cuando Dios justifica a alguien, no solo lo declara justo, sino que lo hace justo. Y confunden dos conceptos, la justificación y la santificación. Sin embargo, en la Reforma protestante se comprendió muy bien esto. Una cosa es la justificación y otra cosa es la santificación. La justificación es que Dios te declara justo, es decir, te considera como justo, aunque no lo seas. ¿Por qué? Por otro, que te justifica por la fe. Y a partir de ahí, entonces comienza la santificación, que es hacerte verdaderamente justo dentro. Entonces, esto de la justificación es un acto judicial, es un acto legal. Es decir, te declaro inocente, te declaro justo, porque hay otro que ha pagado en tu lugar. Hay otro que ha asumido en tu lugar lo que tú realmente mereces. En ese sentido vemos cómo Dios ha llevado a cabo la obra de la justificación. Es decir, que Jesús, al ser entregado en la cruz, cuando muere por nosotros, muere por nuestros pecados y ha condenado el pecado en la carne, dice Pablo posteriormente en otra carta. Dice, condenó el pecado en la carne. ¿En qué carne? En la de Jesús. Y como resultado nosotros lo que hemos recibido es la justificación por la fe. No la condenación, sino la justificación. La justicia de Dios por la fe, dice. Y esto me hace volver a la pregunta de nuestro sermón hoy y que os hice al principio. ¿El perdón de Dios es una cosa fácil, ligera y de usar y tirar? No. Porque le ha costado venir en carne en su propio Hijo y padecer y sufrir una muerte terrible en la cruz y hacerlo en nuestro lugar para perdonar nuestros pecados. Sin todo eso, no existe el perdón de Dios.
¿Me entendéis? Creo que lo estoy explicando bien sin decir nada raro. O sea, no es tan sencillo como decir, Dios es bueno, su trabajo es perdonar, Él me va a perdonar. Hago lo que quiera, vivo mi vida como quiera, pero al final le pido perdón porque, claro, ese es su trabajo, entonces tendrá que perdonarme. No puede negarse al perdón. ¿Cómo puede ser Dios justo y salvarnos? O sea, ¿cómo puede ser Dios justo y, por tanto, hacer que nosotros recibamos lo que nos merecemos? Y que a la vez nos perdone y nos salve, que también quiere. Bueno, Pablo nos está explicando en este capítulo cómo lo ha hecho. A través de Jesús. Porque cuando Jesús se hace un hombre, lo que está llevando sobre sí, aparte de nuestro pecado, es nuestra naturaleza, como hombres. Pero claro, su naturaleza es pura, no tiene pecado, vive una vida recta, vive una vida perfecta. Por tanto, Jesús, por doble vía, está haciendo por nosotros lo que no podemos. Por un lado, vivir rectamente, vivir con toda justicia, y por otro lado, cargar sobre la cruz todos nuestros pecados. De tal manera, dice Pablo, y esto es lo sorprendente de la frase, que Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo puede Dios salvarnos y ser justo a la vez? Solo por medio del Evangelio de Jesús. Porque ahí su justicia se muestra de la misma manera que se muestra su salvación y su perdón. Esto, sinceramente, este intercambio que ocurre en la cruz, esto que Dios está haciendo en Jesús, es solo para alabar. O sea, podremos hablar teológicamente de esto si queréis, podemos darle vueltas, pero al final solo te puedes quedar con una cosa y es, Dios mío, te alabo porque lo que has hecho es asombroso. ¿Cómo puedes tú seguir siendo justo y perdonador a la vez? Por eso, la misma pregunta de Pablo os hago a vosotros. ¿Dónde queda nuestro orgullo? ¿Dónde queda toda nuestra jactancia? ¿Qué obras podemos hacer? ¿Qué cosas podemos a día de hoy llevar a cabo que nos permitan ponernos delante de Dios y decir, mira, Señor, no soy perfecto, pero me porto muy bien. Perdóname, o bueno, perdón en algunas cosas, en otras creo que me merezco entrar porque estoy bastante bien. ¿Qué cosas? Dime, ¿qué cosas podemos hacer? Nuestras mejores obras, las mejores cosas que podamos hacer, todavía están manchadas de pecado. Cuando estamos orando, pecamos. Cuando estamos predicando, pecamos. O sea que, tú dime, ¿qué podemos decirle a Dios? Señor, yo hago mi devocional todas las mañanas o todas las tardes. Señor, ¿has visto cómo leo mi Biblia? Señor, hago oraciones casi todos los días. Aquí un poquito de humildad siempre viene bien. Señor, me porto bien. Señor, no me junto con tal y cual. Señor, no hago tal y cual cosa. Señor, voy a la iglesia. Y es, aunque no oremos así, lo piensas a veces y ¿no te recuerda al fariseo de la parábola con el publicano? Señor, te doy gracias porque no soy como este que tengo al lado. Mira cuántas cosas tengo para darte, para ofrecerte, a cada cual mejor. ¿Cuál quieres? Pablo dice, por las obras de la ley, nadie será justificado. Nadie. Por tanto, da igual lo bueno que seas, las buenas obras que hagas, los mandamientos que cumplas desde tu juventud, como decía aquel rico, te da lo mismo. Porque Pablo acaba de demostrar que por las obras de la ley nadie será justificado. Que la única manera de ser justificado es por la ley ¿de qué? Dice, de la fe. Esto no quiere decir que la ley de las obras ahora de repente se invalida y ya no vale para nada. No. Sino que una vez que hemos sido justificados por la fe, ahora respondemos al Señor con aquellas buenas obras que Él ha preparado para nosotros. Pero nadie va a poder justificarse delante de Él por eso. De hecho, las obras de la ley no quedan invalidadas, sino que se confirman. ¿Por qué se confirman? Tengo aquí una frase que quería dejaros al final para que la meditemos.
porque no somos justos. No podemos serlo y necesitamos una justicia mayor si queremos realmente poder entrar a la gloria de Dios. ¿Qué justicia es esa? La de Jesús. ¿Cómo obtenemos esa justicia? Gratuitamente por la fe. Dice Pablo después, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la fe en su sangre. ¿Quieres justicia? ¿Quieres ser justificado? No lo busques en todas tus obras, no lo busques en lo bueno que eres, no lo busques en todo lo que se te ocurra hacer de bien, de que yo puedo mostrar a Dios. No, porque no está en nosotros, está fuera de nosotros y está en Jesús. Nosotros somos pecadores, nosotros somos malos, somos desastrosos, estamos llenos de corrupción, pero hay una promesa de Dios que brilla más que el sol. Y sinceramente, para personas como yo, no sé si a vosotros os pasará, pero para personas como yo, esta promesa parece imposible si no fuera porque Dios cumple sus promesas. Y la promesa es que Dios nos justifica cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Y esto es una cosa de fe, porque si te miras a ti, tú dices, pero ¿qué justicia hay en mí? Pero si es que me avergüenzo de lo que hago, me avergüenzo de lo que digo, me avergüenzo de lo que pienso. Si alguien pudiera saber incluso lo que hay dentro de mi mente, le pediría a la tierra que me tragase en ese momento vivo de la vergüenza que me daría. Por tanto, es fe, es confianza. Dios me justifica. Estoy como justo delante de Él. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Pero la confianza, la fe, tiene que echar mano a la siguiente promesa. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y si creemos en eso, se cumplirá la promesa, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No puedo decir otra cosa que esta, que bendigamos a Dios y que Él nos conceda su gracia a través de Jesús. Nada más, no puedo decir nada más porque eso es lo que me maravilla y me asombra de este capítulo de hoy.